Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Café en la Mañana de hoy viernes, ya cerrando esta semana. Hoy es 17 de enero de este año 2025, naciente 2025, pero con mucha información, y ahí ven las imágenes con las cuales hemos arrancado, que es lo que ha sido la llegada de los restos mortales del educador, del político, del ideólogo también, Luis Beltrán Prieto Figueroa, al Panteón Nacional. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señor Caballero? Muy buenos días para usted y a toda la audiencia que a esta hora sintoniza Café en la Mañana, venezolana de televisión. Así es, veíamos nuevamente cómo se reivindica el maestro en nuestro país con la llegada al Panteón Nacional de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Allí un acto muy bonito, muy emotivo, era una deuda, ¿no?, que se tenía en materia educativa para la entrada y la llegada del maestro Luis Beltrán al Panteón Nacional. Palabras muy bonitas ha destacado el jefe de Estado venezolano el día de ayer en esta actividad, donde no solamente en materia educativa, sino en materia también social, en el aporte que dio Luis Beltrán Prieto Figueroa a la historia de nuestro país. Bueno, y eso se evidenció el día de ayer. Ayer, durante lo que fue la presentación del orador de orden, destacó, como tú dices, Emma, esa trayectoria, ese pensamiento de avanzada, esa teoría educativa, los avances, las propuestas que para ese momento estaban innovando y que posteriormente pudo ir materializando su paso por lo que fue en ese momento el Congreso Nacional, su paso y propuestas en lo político, en lo social para nuestro país, que hoy siguen vigentes y siguen avanzando y han sido recogidas por la Revolución Bolivariana. En este contexto también se habló de lo que fue su paso por Acción Democrática, partido político que lo traicionó justamente y que no lo acompañó en esas propuestas de avanzada que había presentado. Por eso fue la creación del MEC, del Movimiento Electoral del Pueblo, este partido que hoy por hoy continúa vigente y siempre ha estado del lado y apostando siempre al socialismo, apostando siempre a esas ideas de consolidar la patria también, de esas ideas del aporte a la humanidad y el aporte social que ha dado. Por eso es que desde la llegada de la Revolución Bolivariana, el MEP siempre ha estado aliado con las causas justas y tal cual como se evidenció el día de ayer, señor Caballero. Vamos a revisar una nota que recoge la página de la Casa Venezolana de Televisión de este acto solemne, además muy bonito, acompañado por el pueblo venezolano, el jefe de Estado, diputados a la Asamblea Nacional, y vamos a darle lectura inmediata a la nota que recoge la página de la Casa Venezolana de Televisión. El titular dice así: jefe de Estado preside ingreso de Luis Beltrán Prieto Figueroa al Panteón Nacional, y en la nota destaca que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó este jueves el acto de traslado de los restos mortales del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa al Panteón Nacional, como homenaje al gran educador y político nacido el 14 de marzo de 1902 en Nueva Esparta, y quien dedicó su vida a la formación y educación de los venezolanos y venezolanas. El jefe de Estado acudió a la ceremonia solemne desde el mausoleo del Libertador Simón Bolívar en Caracas, acompañado de, en este caso, la primera dama Silvia Flores, titulares del gabinete ministerial y demás autoridades civiles y militares y familiares y amistades del consagrado. Hay una cita que recoge la nota de la Casa y vamos a comentarla. Dice así: cito, el maestro Prieto para nosotros es recuerdos y referencias. Con la vida que le tocó recorrer, pudo demostrar que uno puede pasar por cualquier coyuntura, incluso estar en el lodazal y salir impoluto.
con los principios y la moral alta, iluminada y fortalecida, mencionó el jefe de Estado en su intervención. Así es, de la misma manera vamos a darle repaso a una información que el jefe de Estado venezolano publicó a través de su cuenta en la red social Instagram, que precisamente habla de esos logros que se obtuvo o aportes, ¿no?, que dio Luis Beltrán Prieto Figueroa, y también puntualiza algún resumen, ¿no?, un resumen de lo que fue la acción que llevó a cabo el jefe de Estado el día de ayer. Dice así. Ahí está, como siempre nos acostumbra el jefe de Estado, dice lo siguiente. Los maestros y las maestras de Venezuela son los que han llevado el referente de la pedagogía, Prieto Figueroa, al Panteón Nacional. Bienvenido, maestro. Allí dice, alguno de los extractos que leo para ustedes, dice: se formó con la sabiduría popular del pueblo glorioso de Venezuela y tuvo un discípulo maravilloso, el maestro Aristóbulo Istúriz. Fue el creador de la gran pedagogía y liberación de Venezuela del siglo XX. Rescató el pensamiento y la práctica pedagógica de Sócrates de Caracas, el maestro Simón Rodríguez. Mi padre, Nicolás de Jesús Maduro García, fue un gran seguidor del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. A los 5 años de edad participó, dice el jefe de Estado venezolano, en mi primera campaña electoral, y no íbamos en caravana apoyando al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa del Movimiento Electoral del Pueblo. El jefe de Estado desde los 5 años participaba en las actividades políticas y le daba el acompañamiento a Luis Beltrán Prieto Figueroa. En su Instagram también señaló, le tocó vivir los duros años 60 y observar cómo el proyecto original era manchado. El Pacto de Punto Fijo decidió que el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa no podía ser candidato a la presidencia de Venezuela. Fue el primer líder, fíjense ustedes, fue el primer líder de izquierda que acuñó el término de la izquierda cobarde para señalar al sector que tanto daño le hizo al movimiento revolucionario y las fuerzas progresistas de Venezuela. El maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa lo recordamos como una referencia de ideales revolucionarios para nosotros, un hombre de espiritualidad alta y fortalecida. Mira, hay que recordar, bueno, hablar de Luis Beltrán Prieto Figueroa es hablar de la educación, de las propuestas de avanzadas que hizo, todo lo que su aporte sirvió para el desarrollo de la educación venezolana, y también el día de ayer se recordaba al maestro Aristóbulo Istúriz, por cierto, esos aportes, esa palabra, ese trabajo tan importante a lo largo de esa trayectoria del profe Aristóbulo Istúriz. Pero el jefe de Estado, haciendo referencia a Luis Beltrán Prieto Figueroa, señaló que fue el que acuñó ese término del Estado docente. Vamos a escuchar. Así es. Beltrán Prieto Figueroa fue fundador del concepto de la escuela unificada. Pude escucharlo de él, cómo él ideó desde Simón Rodríguez, desde la idea original republicana de Andrés Bello, la necesidad de tener la escuela unificada para las primeras edades, desde lo que hoy conocemos como la escuela inicial, primaria, secundaria, para formar con coherencia al niño, a la niña y al joven. Fue propulsor de la creación de un ministerio para la educación, defensor y diseñó el concepto del Estado docente, tomado de la educación republicana, de los ideales de los libertadores, y definió que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, y propulsar constitucionalmente los valores de la sociedad que se quiere construir, la sociedad democrática, la sociedad humana. Así es, se habla del concepto de Estado docente, pero también Luis Beltrán Prieto Figueroa habló por primera vez de lo que es esa izquierda cobarde, ese concepto de izquierda cobarde, y se lo atribuía a estas personas que decían llamarse revolucionarias, que decían estar con este proyecto de revolución en aquel entonces, en aquella época, pero estaban alineadas a otros intereses. Si uno se pudiera o pudiese hacer esa analogía, algo parecido, ¿no? Pudiese estar representando actualmente personas que dicen ser de izquierda o que dicen estar o tener ese pensamiento progresista, no solamente aquí en Venezuela, sino en el mundo. Pero cuando uno lee y uno revisa hacia quién están alineados, hacia quién van esas directrices, bueno, uno dice, caramba, no es tan de izquierda, no es tan de progresista, cuando lo vemos con quién se alinea. Bueno, eso fue un concepto que también trajo a colación en aquella época Luis Beltrán Prieto Figueroa. Vamos a escuchar. Te recuerdo que fue el primer líder de izquierda que inventó Gilberto el concepto de la izquierda cobarde, de la izquierda funcional al sistema. Él decía, mientras buscamos la unión de la izquierda y del movimiento popular para superar el puntofijismo, hay quienes desde una izquierda cobarde, que antes fueron guerrilleros, traicionando a sus compañeros,
le hacen el juego al sistema del puntofijismo y del capitalismo, bañados en las glorias de una supuesta guerrilla donde estuvieron. Señalaba con nombre y apellido, que no voy a repetir aquí, a quienes representaban en los 70 y en los 80 la izquierda cobarde que tanto daño le hizo al movimiento popular venezolano, tanto daño le hizo a la reconstrucción de las fuerzas progresistas, de las fuerzas transformadoras en Venezuela. La izquierda cobarde, pues. Bueno, está, lo ha hecho el jefe de Estado, ¿no? En esa reflexión que ha hecho justamente sobre lo que fue ese paso de ese llamado, entre comillas, izquierdismo, que lo que hizo fue hacerle un daño a los movimientos progresistas, verdaderamente progresistas y de izquierda. Vamos a revisar también una nota que recoge la página, en este caso, de Últimas Noticias en su versión digital. Y así. Prieto Figueroa ha llegado al Panteón Nacional, donde siempre debió estar. El presidente Nicolás Maduro encabezó los actos de ingreso al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa al Panteón Nacional, a quien rindió un sincero homenaje y reconocimiento a su obra y legado de la educación pública del país. El maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa se apegó siempre a la sabiduría popular, a entender los problemas de la política y de la vida. Desde esa perspectiva, su vida se resume en la humildad, en la capacidad de entender a la humanidad desde la sencillez, dijo el mandatario nacional. Maduro destacó que el maestro Prieto Figueroa dio continuidad a las ideas educativas de Andrés Bello y Simón Rodríguez y que como ministro de Educación se dedicó a la recuperación de las obras del libertador Simón Bolívar y a su maestro Andrés Bello. Diseñó el concepto del Estado docente, tomando la idea de la educación republicana, la educación pública gratuita y con el impulso del calor de una sociedad con verdaderos valores, más humanos. Destacó al maestro Prieto como un hombre íntegro que enfrentó a los poderes representativos y oligárquicos del Pacto de Punto Fijo, lo que le valió el desprecio de estas élites. Las élites del Pacto de Punto Fijo le hicieron la guerra, pero el maestro Luis Beltrán avanzó con su liderazgo sindical y campesino para fundar en ese momento, el movimiento electoral del pueblo. Por su postura política, Maduro lo definió como el primer líder de izquierda que ideó el concepto de izquierda cobarde. Esto le hacían el juego al sistema del puntofisismo y capitalismo de los años 60 y 70 que tanto daño le hicieron a las fuerzas transformadoras de Venezuela. Y vamos a revisar, luego de esta nota que recoge en este caso Últimas Noticias, igualmente lo que ha sido el pronunciamiento que ha hecho también, además en el pleno acto, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Instagram, que dice lo siguiente: ahí está, el maestro y la maestra venezolana merecen todo el tributo, todo el honor y todo el amor. Hoy uno de los nuestros, uno de los más grandes, reposa con los héroes y heroínas de la patria. Vive el legado de Luis Beltrán Prieto Figueroa y además adjunta un video que vamos a ver a continuación. Esto fue ayer la llegada al Panteón Nacional. Qué mejor manera que celebrar Día del Maestro, de la Maestra, que trayendo a uno de ustedes, a un maestro como ustedes, humilde, honesto, estudioso, trabajador, desde la isla de Margarita, un maestro que asumió a plenitud su rol en la sociedad, su rol transformador en la sociedad, como lo asumen todos los días ustedes en sus aulas de clase. Traer uno de ustedes al lugar donde rendimos tributo a los más grandes de Venezuela, junto a nuestro padre, el libertador Simón Bolívar, y traerlo acá como acto simbólico es reafirmar nuestro compromiso por la educación pública venezolana, por la educación pública de calidad. Maestros, maestras, los quiero, las quiero con todo mi corazón, con toda mi alma. Y tengo la certeza de que juntas y juntos vamos a ayudar a que este país salga adelante. ¡Que viva el maestro y la maestra venezolana! ¡Que viva Luis Beltrán Prieto Figueroa! ¡Que viva la educación venezolana! Así es, fíjate, y además el ministro destacó que estas obras de Luis Beltrán Prieto Figueroa iban a ser todas digitalizadas para el mayor consumo y expansión del conocimiento, la vida y obra de este gran, ilustre maestro de la patria. Sí, hay que destacar todo el trabajo que se hizo y la importancia que reviste, porque además esto ratifica, ¿no?, la importancia que tiene para el Estado venezolano, para el gobierno venezolano, el tema de la educación y cómo el día de hoy y con este proceso se sigue avanzando en la profundización. 11:15, señor Caballero, sí. Pausa. Vamos a establecer nuestra primera pausa, que en su programa Café en la Mañana. Vamos a estar hablando a la vuelta y vamos a seguir ahondando en ese tema porque tenemos el honor de tener con nosotros aquí al nieto de Luis Beltrán Prieto Figueroa.
Ahí. Gilberto Jiménez, diputado del Movimiento Electoral del Pueblo. Mira, aquí lo tiene. No, me lo quitaron. ¿Dónde Eso lo vamos a está? poner aquí está, mira. Señor director, póngamelo aquí otra vez. Por la ahora cámara sí. 2. Aquí lo tengo, mira, aquí está al ladito mío. ¿Ves? Por eso fue que me puse los zapatos, bueno, no morados, pero sí rosados. O sea, Bueno, pero de ahí se ven, cerquita. se ven De como aquí se ven fucsia. morados, Se ven como ¿verdad? morados, sí. Para que tú veas bueno, me los puse en honor. Bueno, vamos a estar conversando con Gilberto Jiménez, diputado de la Asamblea Nacional, precisamente de la importancia que reviste este acto tan importante que se llevó a cabo el día de ayer en nuestro país. También, por supuesto, con la presencia del jefe de Estado venezolano, cuáles son esas acciones y lo que lleva, ¿no? El legado que ha dejado Luis Beltrán Prieto Figueroa, fundador del movimiento electoral del pueblo. Pero adicional a eso, señor Caballero, también tenemos otros aspectos que conversar con nuestro invitado y tiene que ver con esa mesa de diálogo que ya se ha instalado, ya se ha arrancado en nuestro país, en la Asamblea Nacional, con todos los actores políticos que hacen vida en Venezuela, tomando en consideración ese montón de procesos electorales que vamos a estar viviendo en nuestro país y también esas consultas, bueno, que de eso se ha conversado, ¿no? Y además hay que también conocer la postura del Movimiento Electoral del Pueblo sobre lo que ya ha sido la firma de esta Comisión para la Reforma Constitucional, Sí. que está siendo presidida por Tarek William Saad y que, bueno, seguramente va a ir avanzando en un proceso, por cierto, el jefe de Estado decía, incluyente de participación, y que además esta reforma constitucional, este proyecto que se va a elaborar, va a ser sometido a la consulta del pueblo venezolano. Bueno, Eso y mucho bastante, más. ¿no? Bastante. Que hablar con... Mucho trabajo. Bastante Tenemos dos que negros, conversar con el tenemos dos espacios. Bueno, uno está acostumbrado en televisión a decirle negro, ¿verdad? Vamos a darle dos espacios, ¿verdad? Tenemos bastante que conversar con el diputado, así que quédese con nosotros a la vuelta. Recordemos todos nuestros puntos de conexión a su total disposición. Nos pueden seguir a través de @café en la mañana por allí y estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Instagram, también de todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Red Social X, estamos transmitiendo por allí en vivo, así que síganos. El señor Caballero es El Caballero TV por Instagram y TikTok y Michelle Caballero por X y yo soy Enma Caro Agurto por todas mis redes sociales. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos, hoy viernes 17 de enero del año 2024. Señor Caballero, ¿cuánto se ha tenido de información en estos primeros 17 días del año? Comenzando apenas. Esto es una breboca, esto es una radiografía de todo lo que se viene en este año 2025. No se aparte, quédese con nosotros, ya venimos. Luis Beltrán Prieto Figueroa nació el 14 de marzo de 1912 en la Asunción, Estado Nueva Esparta. Se formó como líder intelectual que abogó por una educación inclusiva y democrática. Ocupó importantes cargos en el ámbito educativo y político. Su enfoque centrado en el estudiante promovió la creación de escuelas públicas y la formación de maestros capacitados. Fue el fundador del partido Movimiento Electoral del Pueblo. El 22 de agosto de 1959 fundó el Instituto Nacional de Cooperación Educativa INSES. Fue un ferviente defensor de los derechos humanos y la justicia social. Luis Beltrán Prieto Figueroa falleció el 23 de abril de 1993. Su obra sigue siendo un referente para aquellos que buscan transformar realidades a través del conocimiento. Bueno, ahí está, ¿no? Luis Beltrán Prieto Figueroa, ayer un acto muy bonito, muy especial, Bello. además que se estaba esperando ya de hace algún tiempo, acompañado por el pueblo venezolano, bueno, diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, y hoy tenemos a su nieto, Gilberto Jiménez, quien además es presidente del Movimiento Electoral del Pueblo. Gilberto, El legado, pues. El legado. Además que ya decíamos que, bueno, Acción Democrática en ese momento se divide, además salieron varios partidos de allí. Pero Gilberto, ¿qué significó este evento el día de ayer? Te veíamos caminar, estabas con tu niño pequeño y... Además, un acto muy emotivo. ¿Qué diputado. significado de muchas cosas, no? Cuéntalo. Fíjate que mi primera, debo decirlo así al pueblo venezolano, ¿no? Mi primera conexión con la realidad y con el mundo es tomándome este café en la mañana aquí en Venezolana de Televisión. Buen escenario para hacerlo, porque en lo personal, si me preguntas en lo personal, te digo que tengo 3 días, ¿no? En un carrusel de emociones, ¿no? Me correspondió el día 14 exhumar los restos de mi abuelo en el cementerio del Este y luego, bueno, todo el proceso posterior, ¿no? Recibir a mi tía, una tía que tengo en Costa Rica, luego el día siguiente la lectura del acuerdo de la Asamblea Nacional para llevar sus restos inmortales al panteón, luego nos entregan las cenizas y hacemos un homenaje en el partido, en el Movimiento Electoral del Pueblo, su legado político más importante, después de ahí llevarlo al Ministerio de Educación. Y bueno, lo que vimos todo el pueblo venezolano el día de ayer, pues ya finalmente llevarlo a ese espacio
en la inmortalidad, pues al lado de los grandes hombres y mujeres de esta patria. Así que ha sido algo muy intenso, ¿no? De muy poco sueño, pero de un orgullo muy grande, ¿no? Uno está como conmovido, es un estado que te permanece en la piel, ¿no? Prieto Figueroa dedicó su vida entera al país, al servicio. Prieto rompe los paradigmas del tema político, ¿no? Porque Prieto decía que hacer política es servicio. Y en aquellos momentos de la Cuarta República, cuando gobernaba después de la gran traición de Acción Democrática, de quien él consideró sus grandes hermanos, estamos hablando de Rómulo Betancourt, de Raúl León y de Gonzalo Barrios, que eran sus tres grandes hermanos, una vez que ellos prostituyen el partido Acción Democrática, que prácticamente se separa de la esencia. Ayer lo decía el presidente de una manera magistral, porque los adecos, y tengo el deber moral de decirlo, ojo, la obra de Prieto está muy por encima de cualquier mezquindad, de cualquier miseria humana, más allá de cualquier ideología, más allá de cualquier militancia partidista, ¿no? Es una obra inmensa. Pero es que yo tengo el deber moral de decirlo, porque yo veo a los adecos que quieren lavarse la cara con Prieto, ¿no? Y dicen, no, adecos hasta que se muera. Yo quiero traer esto, lo leí en el acuerdo, y lo quiero volver a decir para que el pueblo venezolano lo tenga claro. No lo dijo yo, lo digo Prieto, y quedó aquí para los historias. En una entrevista que se publicó en el diario El Universal el 27 de septiembre del año 68, Prieto dice, oído, cito textual, creo que nunca he sido adeco. Si por ello se entiende un hombre que usa el poder para perseguir a la colectividad para su propio beneficio. No soy adeco, si por ello se entiende al político que emplea la fuerza para destruir a sus enemigos. Es la negación de lo que yo he sido y soy. Esto es un pequeño extracto, desde luego es mucho más duro con ese partido, donde él incluso llegó en esa entrevista a decir que lamentó haber convivido con tanta gente que no fue leal a sus principios. Entonces yo creo que esto es importante que el pueblo venezolano lo recuerde. Sí, Fundación Democrática, sí fundó una trinchera de lucha popular, y luego esa élite que dirigía ese partido fue dejando a un lado al viejo Prieto por las ideas progresistas, nacionalistas que tenía. Ya Betancourt había hipotecado el país al imperio norteamericano, tenía que decirlo. Así que eso de que adeco es adeco hasta que se muera, que el primer adeco que entra al Panteón Nacional, es una falta de respeto a la memoria del maestro Prieto. Pero bueno, entonces, para continuar, ha sido bien intenso y la obra de Prieto es tan inmensa, poca gente la conoce. Prieto fue proscrito a la historia del país. Ellos, los que traicionaron al pueblo, son los que cuentan la historia y la cambiaron. Aquí no se hablaba de José Leonardo Chirino, aquí no se hablaba de Ezequiel Zamora, un hombre que luchó por la libertad y por las tierras, del campesinado, y tantos proscritos, toda la gente que subió a las montañas, ¿no? Con sueños y esperanzas para luchar justamente contra el impacto de las medidas neoliberales producto de los gobiernos adeco-copellanos, nadie hablaba de ellos. Prieto era uno de ellos también, por sus ideas progresistas y sobre todo nacionalistas. Prieto impulsa, junto a Álvaro Silva Calderón, un experto petrolero, el tema de la nacionalización del petróleo. Poca gente también lo sabe. La fracción parlamentaria del MEP propone una ley de reversión petrolera. Es el primer paso importante. Claro, después se impone la hegemonía DECA y ya conocemos lo que ocurrió con la nacionalización chucuta de Carlos Andrés Pérez. Es decir, ellos dejaron a las transnacionales vivas que Prieto quería con el MEP sacar del proyecto de ley y bueno, se adueñaron de la industria petrolera. Entonces Prieto está ahí. Prieto escribió la primera reforma agraria del país en 1945, que Rómulo Betancourt en la traición al pueblo engavetó, ya había hipotecado el país ante los intereses de la oligarquía terrateniente. Prieto escribe, es uno de los redactores de la primera ley del trabajo. Todo el mundo se lo atribuye a otro personaje, Prieto Figueroa. Los escritos de Prieto constituyen una inspiración para todo el sistema de protección del niño, niña y adolescente. O sea, que su legado va más allá de un tema educativo, diputado. Sin duda alguna. La educación, bueno, lucharlo como un derecho fundamental del ser humano, su gratuidad, su universalidad era fundamental, su bandera de lucha fundamental, porque era un maestro. Claro. Pero Prieto era abogado, era periodista, era abogado, era político, filósofo, escritor. Prieto se hizo poeta a los 65 años y nos legó de su propia inspiración obras hermosísimas, ¿no? Entonces era un hombre integral. Diputado, por eso digo que está por encima de cualquier tema diputado, político. ¿qué rescatar hoy por hoy, año 2025, de ese legado que ha dejado Prieto Figueroa de tantos años? Usted nos daba un recuento muy sucinto de todo lo que ha hecho, pero hoy por hoy, ¿qué rescatar y qué poner nuevamente en vigencia que ha dejado Luis Beltrán Prieto Figueroa? Es que no es poner en vigencia, está en vigencia.
Yo creo que nosotros tenemos que Pero rescatar... revivir, porque hay muchas cosas, como usted dice, que no se conocen y no se ponen en práctica. Exacto. Es muy cierto lo que dice, fíjate. El tema de la ética en la política, que también, y debo también, otro proscrito de la historia, Alfredo Maneiro, hablaba de la ética en la política. Yo creo que nosotros como políticos tenemos que rescatar todo este tema. Prieto era un paradigma de honestidad, fundamentalmente honestidad, sus principios, la coherencia. Un verdadero revolucionario tiene que hacer lo que piensa, lo que siente, ¿no? Es decir, hacer acción cotidiana. Ser coherente en el Esa es actuar la y- coherencia, y esa coherencia se ha perdido, ¿no? Eso también tenemos que rescatarlo. El tema de servicio, la política como una herramienta de servir al pueblo y no como lo hacían los adecos en la Cuarta República y los copellanos también que entran en ese saco, el tema de utilizar la política para beneficios personales, para beneficios de grupo. Entonces yo creo que es un momento importantísimo. Estamos en tiempos de reforma constitucional y yo creo que nosotros tenemos que ahí plasmar, que yo sé que es un tema que vamos a tocar ahorita en breve, pero estamos obligados a que ese libro que nos guía, que es la Constitución, que sin duda alguna el legado del comandante Chávez dejó esa posibilidad de poder cambiarla en consulta con el pueblo siempre, porque antes se hacían los cambios sin consultarle a nadie. Yo creo que tiene que servir de marco para todo ese proceso de cambios constantes que tenemos que hacer. La Venezuela de Chávez no es la misma Venezuela de Maduro. ¿No? Una Venezuela profundamente agredida, que resiste. Tenemos que adecuar todo el marco legal a esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces yo creo que tenemos grandes desafíos y grandes retos como venezolanos. Hicimos patria, Emma y Michelle, hicimos patria, llevar a Prieto al Panteón Nacional, tú lo mencionabas, ¿no? Más de 2 años de lucha. Primero un sueño y segundo, bueno, una lucha interna, pues digamos, en lo político para llevarlo. Lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, ya es hora de llevar a Prieto. Quiero agradecer al presidente Nicolás Maduro este escenario como familia, como Prieto, el haber hecho justicia. Porque si hay una cosa que ha hecho la revolución es tumbar la mentira, derribar la mentira, contar la historia con sus verdaderos protagonistas y darle su justo lugar a cada uno. Y entre ellos está el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. En el ámbito de la educación, lo que esto representa, ¿no? Este referente sin duda para la historia, pero también para la educación en Venezuela, que haya sido exaltado, que haya sido llevado al Panteón Nacional. Fíjate, el tema educativo, Prieto dedicó su vida a la lucha reivindicativa del magisterio. Así como en un momento decían que las oligarquías iban al Panteón Nacional a llevarle flores a Bolívar, no para llevarle flores, sino para ver que estuviera bien muerto. Muchos factores de la derecha que lamentablemente se han enquistado en la Federación Venezolana de Maestros y en muchas luchas sindicales, enarbolan a Prieto porque Prieto decía que el magisterio no podía ser sumiso. Prieto impulsó la acción del magisterio, de los maestros y maestras en la actividad política, porque él decía, los maestros no pueden ser eunucos políticos, ellos son los líderes fundamentales de la sociedad. Prieto decía, Venezuela será lo que sus maestros quieran que sea. Entonces ahorita dicen, bueno, los maestros no pueden ser sumisos, como lo decía el maestro. Es verdad, Prieto no quería un magisterio sumiso, pero tampoco Prieto quería un magisterio que fuese tonto útil, ¿no? De aquella élite política y aquellas clases que históricamente han sido los enemigos del pueblo. Esa gente que enarbola a Prieto. Hay un libro que se llama El Libro Morado. Ahí Prieto, ahí se escribe toda la doctrina política del movimiento electoral del pueblo. El primer partido socialista de Venezuela en el año 73 es el primer partido con tesis socialista. Y esto es importante también recordarlo. Otra cosa que quedó proscrita en la historia, pero bueno, ahora se hace justicia. Y en ese libro morado se transcribe todo el discurso que Prieto dio en esa gran asamblea cuando nace el movimiento electoral del pueblo después de la traición adeca, ¿no? Eso es importante recordarlo y resaltarlo. Y Prieto dice que su nombre no se vende y no puede ser utilizado para las malas causas. Entonces yo creo que, y esto es un mensaje, primero lo digo como venezolano, como patriota, y en tercer lugar, como familiar del maestro Prieto. No malutilicen el nombre del maestro. Si bien es cierto que su obra es inmensa, no lo malutilicemos. No olvidemos el legado político. Prieto es un hombre que evoluciona de la socialdemocracia al socialismo, no como muchos líderes de la izquierda que estuvieron en las montañas poniendo en riesgo su vida, esto todo lo digo como algo épico, y terminaron sus días en la política al lado de sus verdugos, traicionando toda una vida de lucha revolucionaria. Prieto fue de la socialdemocracia
Y lo decía el presidente Nicolás Maduro, gracias presidente, lo decía, ese reconocimiento. Prieto, mientras que se hacía más viejo, más revolucionario era. Entonces, yo creo que hacer justicia no es solamente llevar los restos de Prieto y dejarlos al lado de Bolívar, sino como tú lo decías, Emma, estamos obligados a leer a Prieto. Prieto nos dejó 76 libros, libros escritos importantes para la juventud, libros que nos recuerda cuál debe ser el papel fundamental transformador de la educación. Hay que recuperar ese legado político también y hacerlo acción cotidiana. Esa es parte de lo que tenemos que hacer. Hay otra cosa, también tengo que hacer un reconocimiento a nuestro ministro Héctor Rodríguez, que no solamente entendió esto, lo entiende, sabe la importancia moralizadora de Prieto Figueroa de su obra, y hay un proyecto para recuperar su archivo. Prieto le dejó su archivo al pueblo venezolano, sus manuscritos, sus libros, todo. Eso reposa desde hace 32 años en lugares especiales en la Biblioteca Nacional, y hay un proyecto para recuperarlo, y yo quiero ir más allá. Yo estoy proponiendo que se haga, así como existe el CELAR, el Centro de Investigaciones Latinoamericanas y Caribeñas Rómulo Gallego, creo que debe existir un centro de investigaciones que lleve el nombre de Luis Beltrán Prieto Figueroa, donde no solamente nos dediquemos al área pedagógica, sino también al tema de las leyes, porque Prieto fue un abogado, al tema del periodismo, porque Prieto fue periodista, algo que le haga honor y lo deje para la posteridad y que sea útil para todos los venezolanos y venezolanas que se están formando en pedagogía, que se están formando en periodismo, que se están formando en leyes, en ese centro de investigaciones. Y además que Luis Beltrán Prieto Figueroa ha sido referente docente de toda una vida. Mi mamá es docente, mi mamá tiene 77 años, 78, y mi mamá siempre nos habló de Luis Beltrán Prieto Figueroa. O sea, siempre mi mamá decía referencia a él como un maestro, como una guía, como una persona, ¿no?, a seguir, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Mira, vamos a establecer una pausa, diputado. Hay mucho que hablar. Y entre esas cosas que hablar, y hablando precisamente de ese legado que ha dejado Luis Beltrán Prieto Figueroa, entramos, ya usted hacía mención, ya usted nos hacía ese preámbulo, y tiene que ver con esa propuesta hecha por el jefe de Estado venezolano. Ya se ha creado una comisión para la reforma constitucional. ¿Cuál es la postura del Movimiento Electoral del Pueblo ante esta propuesta que ha hecho el presidente de la República? Ya está encabezada esta comisión por Tarek William Saab, y también la conforman en su primera línea la doctora Silvia Flores, también Delcy Rodríguez y también Germán Escarra. ¿Cuál es la postura del Movimiento Electoral del Pueblo en función de esto? Y también otro tema que es muy importante, ya se ha empezado el diálogo dentro del Parlamento venezolano con todos los actores políticos que hacen vida en nuestro país, tomando en consideración ese montón de elecciones que se nos vienen, para que sigan diciendo que somos un país en dictadura. Por lo menos 9 entre elecciones y consultas populares se van a estar desarrollando este año 2025. Como yo lo decía ayer, que nos vamos a ponernos todas las alpargatas, porque lo que viene es Europa este año 2025. Bastante. Pausa cortica, no se aparte. A la vuelta más de su programa Café en la Mañana, lo dejamos con publicidad ya. Usa Pagomóvil BDB en los comercios afiliados a Pagomóvil Comercio y participa en el reintegro inmediato de tu compra. Descarga el BDB app en el Banco de Venezuela, el App Store y Play Store, y comienza ya. En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Continuamos conversando con el diputado Gilberto Jiménez, diputado del Movimiento Electoral del Pueblo. Una primera parte del programa súper bonita, hablando de ese legado de Luis Beltrán Prieto Figueroa, pero en esta parte, bueno, que no deja de ser legado, porque forma parte de toda esa historia de Luis Beltrán Prieto Figueroa, y todo lo que ha dejado tiene que ver con la propuesta hecha por el jefe de Estado venezolano de hacer una constituyente para la reforma constitucional en este año 2025. Fue ya creada una comisión, y queremos saber la postura del Movimiento Electoral del Pueblo ante esta propuesta hecha por el jefe de Estado venezolano. Yo creo que primeramente tenemos que hacer un reconocimiento al comandante Hugo Chávez, porque si hay un legado fundamental que nos dejó él, entre tantas cosas, es la posibilidad de cambiar nuestra Constitución, que está en la misma Constitución, y hacerlo como se tienen que hacer las cosas, en consulta con el pueblo. Gracias a eso podemos nosotros, y debemos, como lo decía, adaptar el marco legal. O sea, una Constitución no puede ser una camisa de fuerza para un país. Una Constitución tiene que tener la agilidad dentro del marco legal de poder adaptarse a los nuevos tiempos. Y yo lo decía antes de entrar en esta conversación. La Venezuela del comandante Chávez, la Venezuela de la Cuarta, la Venezuela de Chávez y la Venezuela de Nicolás Maduro no es la misma. Si bien es cierto, el comandante Chávez fue víctima, y la revolución bolivariana, de una agresión también muy grande, muy fuerte, la agresión a Nicolás Maduro
rompió, digamos, cualquier paradigma en cuando hablamos de agresión. Entonces tenemos que ir preparando el marco legal y hacer los cambios, no solamente de la Constitución, sino de todas las leyes, entre ellas la ley de partidos políticos, las leyes electorales, para adaptarla a esta realidad nueva que estamos viviendo de una Venezuela que renace, de una Venezuela que florece, de una Venezuela que resiste los embates de una agresión de los cuales no hay precedentes, ni siquiera Cuba, porque tiene 60 años bloqueado, porque bueno, a cuentagotas han ido perdiendo Cuba. Nosotros nos concentraron la receta y desde el 2015 acá, 10 años ha sido impresionante, ¿no? Y quien ha terminado pagando las consecuencias de esa agresión ha sido el pueblo venezolano. Entonces yo creo que evidentemente en el marco de ese principio y esa posibilidad real de cambiar la Constitución, y el pueblo tiene que entender que su participación es fundamental en esto, pues vamos ahora a esta segunda fase, cambiar la Constitución, que lo ha pedido el presidente. Extraña dictadura, ¿no? Porque cuando es un dictador no necesita constitución ni nada, sino se hace lo que el dictador dice, pues. Y cada vez Sin consulta ni nada, se hace ya. cada vez que nuestro dictador Nicolás Maduro quiere hacer algo, lo primero que hace es consultar al pueblo. Vamos a elecciones. Es decir, la respuesta de este dictador es más democracia, más consulta al pueblo. Entonces, bueno, efectivamente, en el marco de estas ideas de diálogo, que son, digamos, la base fundamental de esta democracia bolivariana, se convoca un gran diálogo nacional por instrucciones del presidente, el que más ha llamado a diálogo. A Chávez lo agredieron, lo querían matar y llegó, pues retomamos el poder y lo primero que hace es llamar a diálogo. Es decir, que eso es una constante, una coherencia de accionar político desde que la revolución llegó al poder. Les recuerdo esto, porque si hay una cosa de lo cual nosotros como pueblo somos víctimas, es de la muy corta memoria. Tenemos que recordarlo siempre para entender esto. Tenemos ahorita un momento histórico en el cual la dirigencia política del país es coherente en su accionar, siempre en el marco de la Constitución y las leyes. Entonces, bueno, ahora vamos a esa fase de diálogo. Se convocó al diálogo, Nicolás Maduro igualmente agredido y siempre responde con diálogo, y bueno, los 30 y pico, 38 partidos fuimos convocados, bueno, el mismo día que le íbamos a hacer el homenaje a Prieto. Ahí estuvo el secretario general y el secretario de organización en esa reunión. Por razones obvias yo no pude estar presente, y hoy tengo entendido que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, va a entregar al CNE las propuestas, ¿no? Y ahí está el MEP con su propuesta. Ahora, con la propuesta. ¿Qué propuesta tenemos? Nosotros, y cada partido está haciendo la suya. Primero, la consulta. En el primer cuatrimestre del año, urgente, el referéndum consultivo para reformar la Constitución, que es lo que nos da el marco para todo lo que viene. En segunda instancia, segundo cuatrimestre, tiene que venir las elecciones. Él me propone que hagamos elecciones regionales y municipales juntas. Alcalde y gobernadores. Julio, sí, alcaldes y gobernadores. Y luego para el mes de diciembre, en el último cuatrimestre, las elecciones a la Asamblea Nacional. Eso es lo que él me propone. Y bueno, cada partido político hace su propuesta de acuerdo a su criterio, pues. Ahora, estos son los elementos ya de estas reuniones, los primeros resultados con diversos sectores, entre ellos de la oposición. Diputado, ¿qué va a pasar con los sectores que insistan, políticos, en no reconocer la realidad, que es que hubo un resultado, el TCJ lo ha refrendado, hubo una juramentación, pero hay sectores que insisten en desconocer la realidad y desconocer al pueblo venezolano? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la tarjeta de la MUD? ¿Qué va a pasar con los sectores que todavía andan allí y bueno, que juegan a que sí, pero no, que quieren estar con el Dios y con el diablo, y que no dice, bueno, sí, reconozco al presidente constitucional Nicolás Maduro y quiero ir a la elección? Hablo de un señor como Manuel Rosales, hablo de un señor como Capriles Radonsky, por ejemplo, por mencionar algunos. ¿Qué va a pasar con esos sectores? Bueno, fíjate, yo creo que no solamente desconocen al pueblo venezolano, no solamente desconocen el momento histórico, desconocen la Constitución y la legalidad, desconocen los principios y los valores democráticos. Una persona que desconoce las leyes, el marco legal, una persona que desconoce la república, ¿cómo puede participar en un proceso electoral? No pueden. Porque hay gente que dice, oye, este señor le dio la tarjeta con lacito al extremismo. ¿Quién dice que no va a repetir lo mismo? ¿Quién dice que no? Porque Rosales no fue a la asamblea. Entiendo que fue así, que no fue. No fue. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Porque sí, pero no, pero sí. ¿Hasta cuándo? Yo creo que se autoexcluyen, Michelle, Emma. Yo creo que ellos primeramente se autoexcluyen. Porque si nosotros estamos en el marco de un juego democrático cuyos
normas o reglas del juego están bien establecidas en la Constitución, en la ley de partidos políticos, en la ley, yo creo que ellos mismos quedan al margen. Y no es que quieren estar bien con el Dios y con el diablo, ellos están con el diablo. Los que estamos con Dios somos los que estamos haciendo patria, defendiendo los valores, porque hay cosas que no son de la revolución. Hay cosas que pertenecen al pueblo y a la historia republicana del país. La defensa de la Constitución no es una cosa de la revolución. La defensa de las leyes no es una cosa de la Constitución. La defensa es decir, son cosas que son del pueblo en general. La Constitución dice que los venezolanos tenemos deberes, derechos y deberes, que yo creo que eso es una cosa que tenemos que revisar en la Constitución cuando nos toque reformarla, porque así para tener deberes, para tener derechos tienes que tener deberes con la patria. Entonces el capítulo de los derechos es casi media Constitución y entonces en 2 páginas los deberes. Pero dentro de los deberes está defender la soberanía, defender la democracia, defender la venezolanía, defender los símbolos. O sea, tú no puedes agarrar una bandera nacional, tú venezolano que me estás escuchando, agarrar la bandera nacional y voltearla o agarrar una bandera de 7 estrellas porque estás violando la Constitución y estás violando las leyes. Después no digas que eres un perseguido político. Hay que aplicarlo, tenemos que acabar la impunidad. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que cada quien se ponga en su justo lugar y si usted, Rosales, Radonsky, sin vergüenzas, porque tú, Rosales, ganaste y te has hecho gobernador con esta Constitución, con el juego democrático. Si tú no reconoces ese marco legal, tú no puedes ir a un proceso electoral. Yo creo que eso es lo que tenemos que poner orden nosotros ahora. Y bueno, no hablo del extremismo, pues ellos ya están excluidos o autoexcluidos de este juego democrático desde hace mucho tiempo. Usted hablaba de las propuestas que tenía el MED en función a lo que va a ser este año electoral, cuáles eran los tiempos, ¿no?, que ustedes establecían. Ahora bien, en cuanto a la reforma constitucional, y usted da una breboca allí de derechos y deberes, ¿qué propuestas hacia grosso modo pudiesen plantear el movimiento electoral del pueblo para esta reforma constitucional? ¿Qué cree usted que debe ser modificado? Bueno, fíjate, nosotros estamos en una discusión, eso no hay nada definitivo, pues. Nosotros a nivel de todas las regionales del país y a nivel del Comando Político Nacional estamos aún en diálogo, pues no, sería y en consulta y en discusiones, pero más o menos te acabo de decir por un punto que yo creo que es fundamental, o sea, el tema de los derechos y los deberes del pueblo venezolano. Tenemos que abrir los espacios para la coherencia. Tú lo decías. Cuando yo gano elecciones, me apego a la Constitución y a las leyes, sí, el CNE lo reconozco y reconozco todo. Y cuando pierdo elecciones, no. Y de manera impune eso ha sido un ciclo perverso, una espiral desde hace muchísimos años. Cuando la oposición gana elecciones reconocen y cuando no, entonces desconocen. Eso tenemos que acabarlo, porque eso genera un ciclo perverso de impunidad que tiene que ser extirpado, porque eso enferma a la sociedad, desmoraliza al pueblo, hace débiles nuestras instituciones. Entonces yo creo que por ahí también debemos tener no solamente una Constitución muy firme con ellos, sino también el marco legal, la ley de los partidos políticos. Si usted desconoce la Constitución, que es la Magna Carta, producto de una gran consulta popular, porque esa no fue redactada en una oficina en Miraflores o una oficina en la Asamblea Nacional, eso fue producto de una gran consulta. Recordemos los tiempos donde en cada esquina teníamos al pueblo con su Constitución en la mano y discutiéndolo. Entonces yo creo que si usted no acepta las reglas del juego, usted no puede participar en el juego. Oye, te quiero preguntar que ya tenemos que ir, ¿no? La Unión Europea ya anuncia más de 100 millones de dólares y parece que hay sectores en la oposición que se están frotando las manos nuevamente. ¿Qué opinas tú de eso? 100 millones de dólares en supuesta ayuda humanitaria. Nueva ayuda humanitaria. Más de 100. Por ahí hay una foto donde aparece Guaidó, Vecchio, creo que Leopoldo López también. Una foto obscena. No puedo creer que todavía Guaidó no puede ser. Ya no es jugando pádel, sino ahora cobrando de nuevo. Ahora está haciendo... ¿Qué opinas tú de eso, chico? Qué barbaridad. Qué tontos útiles. Qué vergüenza para la Unión Europea, ¿no? Donde nació todos los principios de la democracia y de la república, porque nos viene de allá, de Europa, y que se presten a este juego. Es que la palabra obscena, hay que buscar una palabra y crearla nueva en el marco de esto que venga acorde. Que no, pero no en horario infantil, horario para usuario. Como es que esto es una barbaridad, que vuelvan otra vez a caer en este juego. Yo creo que el gran negocio que han hecho ciertos factores de la oposición radical es ser oposición, lo han hecho su modus vivendi y además son herramientas para seguir atacando a la República, para seguir... Citgo, ¿quién se la quitaron? A Maduro. Citgo es el presidente Maduro. Citgo es el bien en el exterior más importante que tiene la República Bolivariana de Venezuela.
Y ellos fueron una herramienta para que nos las quitaran y así. Entonces, un poco de sentido común. Es lamentable que Europa esté dando este triste mensaje al mundo. Bueno, diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gilberto Jiménez, diputado del Movimiento Electoral del Pueblo, dando un análisis primero de lo que fue el legado de Luis Beltrán Prieto Figueroa y también de este ámbito político que vaya cuánta tela hay que cortar de esta situación. Y mira, nos despedimos, 11:56. Mira, saludos a Matías, el hijo menor de nuestro diputado que ayer estuvo, mira, consecuente allí, estuvo en todo su discurso dentro de allí del Panteón Nacional y estuvo acompañando al diputado en todo este periplo para que Luis Beltrán Prieto Figueroa llegara al Panteón Nacional. Bueno, saludos Matías, besos, nos despedimos, siempre con una sonrisa que obra bien, le va bien, parecen todos un feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Cuídense. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.